Bienvenidos a nuestro canal. El día de hoy vamos a hablar del tema errores de la medición, ¿sí? La medición, pues prácticamente es una técnica por medio de la cual vamos a asignar un número a una propiedad física. Esto, bueno, como resultado de una comparación. Nosotros cuando medimos lo podemos hacer o existen en física dos procedimientos, dos formas de realizarlo. Podemos nosotros medir de forma directa, es decir, contar con un instrumento de medición y tomar directamente la lectura. Pero también existe la medida indirecta. La medida indirecta o la medición indirecta es cuando se van a medir directamente ciertas magnitudes, pero mediante lo que es la aplicación de ciertas reglas o fórmulas, bueno, vamos a llegar o vamos a obtener la magnitud deseada. Cuando hablamos de nuestras mediciones, pues resulta que vamos a hablar también de lo que sería errores, errores cuando se realizan estas mediciones. Existen dos tipos de errores, comúnmente o los más comunes sería error sistemático y error circunstancial. Un error sistemático, bueno, pues es cuando el rango de la precisión del instrumento que nosotros estamos utilizando, bueno, quizá tengamos ahí alguna situación. También un error de escala, ¿sí? En el instrumento que nosotros estamos empleando para hacer nuestra medición. También puede que nuestro instrumento tenga una mala calibración. Ajá. O que quizás entre los errores sistemáticos existe un defecto en el instrumento. Entonces, esos podrían ser algunos errores sistemáticos. También existen los errores circunstanciales, que estas, bueno, se deben o las generamos directamente o las genera directamente el observador. Si tiene una postura incorrecta, puede que no tome de forma correcta esa medición. O también puede ser por variaciones en este caso de presión, de humedad, de temperatura. ¿Sí? Entonces, cuando hacemos estas mediciones, vemos estos errores que se puedan presentar y por lo tanto, muchas veces tenemos que hacer precisamente un análisis de esos errores de la medición. Como podemos ver, bueno, prácticamente vamos a trabajar tres errores, ¿sí? En este caso, puedo hablar de lo que sería un error absoluto, un error relativo, un error potencial y una desviación media. Además, vamos a ocupar lo que sería un valor promedio. Estos serían nuestros elementos para poder hacer un análisis, en este caso, de errores en la medición. Si hablamos del error absoluto, ajá, en este caso nuestro error absoluto es la diferencia que se establece entre la medición realizada y valor promedio. Nosotros para ese error absoluto vamos a necesitar, primero que nada, es un valor promedio. Este valor promedio, vemos la fórmula, no es otra cosa que la sumatoria de todos nuestros datos dividido entre el número de datos, que es prácticamente un promedio, lo que conocemos como promedio. Este valor promedio, les decía, lo vamos a utilizar para el error absoluto, que me dice diferencia entre la medición realizada y el valor promedio. Ajá, vamos a estar realizando o vamos a estar definiendo de esta manera mi error absoluto. Viene también el error relativo. En este caso, el error relativo, pues lo representamos como ese cociente entre el error absoluto y el valor promedio de la medición. Entonces, veamos que aquí nuevamente calculamos o nuevamente utilizamos ese valor promedio. Viene nuestro siguiente elemento, que es la desviación media. La desviación media me dice que es una medida que se utiliza para entender qué tanto se alejan los datos de un conjunto promedio. Y vemos aquí que, bueno, nuestra desviación media es igual a la sumatoria del error absoluto entre nuevamente los datos que estemos nosotros estudiando. Y por último, mi error potencial es el error relativo multiplicado por 100, por lo cual, pues el resultado lo vamos a representar o se representa en forma de porcentaje, ¿sí? Entonces vemos que serían nuestros diferentes errores y diferentes fórmulas para poder hacer este análisis de errores. ¿Cuándo vamos a utilizar? Vamos a poner un caso en el cual nos dicen, se realizan o se toman la longitud, en este caso longitud de ancho de 8 muestras se tienen de cierta especie de insectos. Y bueno, estas mediciones se obtuvieron
en este caso, o los datos que nos presentan aquí son los que nos están dando. Se tomaron 8 muestras, se tienen estos resultados y bueno, quieren que calculemos el valor promedio, el error absoluto, el error relativo y el potencial de en cada medición, así como la desviación media. ¿Cómo vamos a trabajar? Podemos nosotros desarrollar lo que es una tabla, o yo lo voy a trabajar así, vean, una tabla donde estoy colocando mis 8 datos. Es mi tabla donde aparece número de datos, nos dijeron que son 8, efectivamente son 8, y a X la voy a representar en este caso representa cada uno de los datos. Los diferentes valores que nos dieron, aquí los tenemos representados. ¿Qué es lo que voy a calcular o qué es lo primero que nosotros tenemos que calcular? Ya hablábamos de nuestro valor promedio. El valor promedio, que no es otra cosa que sumar todos nuestros datos para posteriormente dividirlos, ¿sí? Entonces, vamos a realizar la operación. En este caso, tengo que sumar cada uno de estos datos. Ajá, vamos a ir sumándolos. El valor promedio me decía es la sumatoria de todos mis datos, en este caso son 8 y además los voy a dividir entre 8. Entonces tengo que ir tomando cada uno de los valores 0.354, 0.357, nuevamente 354, sumando dato con dato, dato con dato, para posteriormente, una vez que tengo mi resultado, obtener ese promedio. De la sumatoria me da 2.838, esa es la sumatoria, ese es lo que obtengo, pero todavía lo tengo que dividir entre 8. Entonces, al sumarlo, perdón, al dividirlo, me dice que esto va a ser igual a 0.354. Este sería mi resultado. 0.354. Ya tengo la media. Ajá, ya tengo mi valor. En este caso, mi valor promedio, que es lo que me están solicitando. Ahora vamos a calcular el valor absoluto. El valor absoluto me dice aquí, vean, aquí tengo el valor absoluto, va a ser igual a esa media menos cada uno de esos datos. Es decir, para el primer caso sería 0.354, que es la media, menos, aquí coincide el dato 0.354. Si hacemos nuestra resta, nos dice que esto va a ser igual a 0. En el siguiente caso sería nuevamente 0.354, pero ahora menos 0.357 y esto sería igual a menos 0.003. Para el dato 3, perdón, ahora sería 0.354 menos 0.354, que coincide nuevamente, obtenemos un 0. Y así vamos a ir viendo cada uno de los datos. 0.354 menos 0.353 me da 0.001. 0.354 menos 0.355 me queda como 0.001. Ahora 0.354 menos 0.356 menos 0.002. Repetimos el mismo, es el mismo dato, por lo tanto voy a tener el mismo resultado. Y por último, 0.354 menos 0.353 y vamos a tener 0.001. Ven que la operación la repito en cada uno de los datos, en este caso en mis 8 datos. Sí, ya tengo el valor, en este caso mi valor absoluto. ¿Qué voy a hacer con ese valor absoluto? Ah, bueno, pues ahora con ese valor absoluto vamos nosotros a obtener el valor relativo. Vean que nos dice el valor relativo es igual a el valor absoluto entre lo que sería mi media. ¿Sí? En este caso, la media sigue siendo 0.354. En el primer ejemplo tengo 0 entre 0.354. Bueno, aquí sabemos que esto es igual a 0. Después tengo menos 0.003. Recordemos, estoy trabajando con el error absoluto entre 0.354. Esto va a ser igual a menos 0.0084. Nuevamente 0 entre 0.354 me va a dar 0. 0.001 entre 0.354, seguimos trabajando la misma media. Tengo 0.0028. Ahora menos 0.001 entre 0.354. Nuevamente tengo el mismo resultado. Ahora con el menos 0.002, aquí tengo menos 0.0056, se repite por ser el mismo valor. Y
por último, nuevamente el 0.001 entre 0.354 y bueno, tengo el 0.0028, el mismo valor, pero con signo positivo. ¿Por qué? Porque ambos son positivos. Ya tengo el valor relativo. Vean, vamos calculando conforme vamos utilizando. Ahora, ¿qué va a pasar? Bueno, pues ahora vamos a calcular ese o vamos a obtener ese valor, en este caso, nuestro último error, que sería nuestra última, en este caso, nuestra última columna, nuestro error potencial. Aquí el error potencial, que ahora me voy a basar en este resultado, voy a moverlo para que me aparezcan los puros resultados. El resultado del error porcentual, ahora el error relativo lo voy a multiplicar por 100 para obtener el error potencial. ¿Sí? Entonces empezamos a multiplicar. Aquí en este caso vamos a ir colocando nuestras operaciones. 0%, pues me va a dar 0, menos 0.0084% me da menos 0.84, prácticamente es ir recorriendo el decimal, nuevamente tengo un 0, 0.0028% me da 0.28, se repite el mismo valor, solo que negativo. Siguiente, menos 0.0056% me daría menos 0.56, se vuelve a repetir. Y por último, nuevamente el 0.0028% que me daría el 0.28. Ya vean que ya tengo toda mi tabla. Me piden calcule el error absoluto, ya lo tengo. Calcule el error relativo, ya lo tengo. El error porcentual de cada medición, también ya lo tengo. Ya tengo todos mis errores. ¿Qué nos falta todavía calcular? El valor promedio también lo calculamos, ya solamente me falta obtener la desviación media, ¿sí? En ese caso, vamos a ver, la desviación media es igual a que, vean, a la sumatoria de todos los errores absolutos. Es decir, estos datos que tengo aquí los tenemos ahora que hacer sumar. Los vamos a sumar nuevamente a los 8 y posteriormente pues los vamos a dividir entre n, que son mis datos, y en este caso pues son entre 8. Entonces vamos a ir, nosotros lo podemos hacer en la tablita. Coloco cada uno de los datos, ¿sí? Y los divido entre 8. Si hacemos la sumatoria, en este caso, vean que me da menos 0.006 y entre 8 esto sería a 0.0075, ¿sí? Entonces, la sumatoria de en este caso, de nuestro valor absoluto sería menos 0.06, ya estoy colocándolo aquí, y esta desviación media, bueno, sería 0.00075. Ese sería mi valor. ¿Este valor para qué me va a servir? O estos valores para qué me van a servir. Bueno, estos valores me van a determinar, ya calculan lo que nos pidió, valor promedio, los errores de cada medición y la desviación media. Ahora con esto vean, me baso en el valor en la media y en mi desviación media para establecer la longitud. En este caso, para este estudio, la longitud que se están tomando van a variar o pueden variar de 0.354 más o menos 0.00075. Es decir, tenemos datos desde más 0.075 hasta menos 0.0075. Lo voy a colocar. Si le sumamos 0.354, y si primero se lo vamos a restar y se lo vamos a sumar. Entonces, vean los valores, van a ir desde el 0.35325 hasta el 0.35475. Vamos a decir que estos son los límites en los cuales nosotros vamos o se está trabajando. Vean que en este caso serían estos vamos a decir, nuestros valores. ¿Sí? Entonces, ya calculamos valor promedio, errores de cada medición, desviación media y establecemos los rangos prácticamente en este caso, para este estudio. ¿Sí? Agradezco mucho. Gracias. Esto sería todo. Hasta luego.